sobre la independencia de la justicia y de la economía, según Mauricio Macri. Extracto de una nota del diario Clarín. Si llega a la presidencia, Mauricio Macri le pedirá la dimisión a Alejandro Banoli, el titular del Banco Central, y a Alejandra Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación. El presidente del Banco Central tendría que presentar su renuncia. No creo que tenga ninguno de los requisitos profesionales para estar en ese cargo, salvo la militancia. Lo definió a Banoli en un almuerzo de empresarios. Espero que muchos de ellos, los funcionarios designados en puestos clave por su obediencia a la Casa Rosada, tengan la dignidad de presentar su renuncia, enfatizó el candidato a presidente de Cambiemos. Y lo mismo creo de la procuradora Gil Carbó, es una militante. Necesitamos a alguien con análisis imparcial, señaló Macri, quien ya había adelantado a Clarín que quiere la renuncia de esa funcionaria en una entrevista publicada el 26 de julio. Banoli tiene mandato hasta 2019 y Gil Carbó dejará su puesto si renuncia o es destituida por 2/3 del Congreso, los 2/3 que la nombraron. Recurriremos a la opinión pública y pediremos los instrumentos necesarios al Congreso para tener a alguien idóneo, responsable, respetable. No un procurador que sea amigo del presidente, sino un procurador que ayude a que se cumpla la ley, marcó Macri. Repito esto por si no se entendió bien. Recurriremos a la opinión pública, lo mismo que hicieron en Tucumán. Para ir en contra de las instituciones democráticas usan la indignación popular, mintiendo claro como en Tucumán. Es un verdadero pase de manos propio del inmoral Uri Geller, ese tipo que decía que podía doblar cucharitas con el poder de la mente. Puede parecer que el discurso de Macri esté sostenido en la idea de la división de poderes en un Estado de Derecho, pero no es así. Se trata de una mentira infame de Macri que nos está tomando por pelotudos a todos. Macri pide la renuncia de Banoli por ser militante. Banoli ocupó cargos técnicos en diferentes sectores del Estado con diferentes gobiernos, además de ser profesor de la UBA. En contrapartida, los presidentes del Banco Ciudad de Buenos Aires, que fueron nombrados por Mauricio Macri, son o fueron legisladores del PRO, como es el caso de Rogelio Frigerio o su predecesor, el confeso mentiroso y ladrón Federico Sturzenegger. Este último además fue cómplice de Cavallo y de Mulford en el megacanje. Eso es una enorme diferencia con Banoli. Otra enorme diferencia está en la intervención a la justicia. Con respecto a la justicia, se dice que el kirchnerismo, el cual es investigado por todas partes ante la más mínima insinuación en cualquier nota periodística, tiene en Gil Carbó más que una aliada, una empleada sumisa. Veamos cuál es el caso del PRO. El fiscal general de la ciudad de Buenos Aires es Martín Ocampo, legislador del PRO. Repito esto por si no se entendió bien. Macri te dice que Gil Carbó es una militante del kirchnerismo, cosa que es falsa, que no lo puede probar, y quien vigila a Macri es uno de sus propios legisladores. Pero hay más en el renegrido y amargo merengue de la ciudad de Buenos Aires. Ocampo llegó al PRO de la mano de Angelici, actual presidente de Boca e hincha de Huracán, de quien era abogado en una de sus empresas. Veamos concretamente cómo funciona esa protección judicial a Mauricio Macri y a su equipo. Se produjo una nueva tentativa de robo al patrimonio nacional perpetrada por Mauricio Macri y compañía. Se trata de los jardines del Hospital Borda, declarados Patrimonio Nacional. Macri lo hizo tomar por asalto y destruyó el taller de terapia para los enfermos. La justicia le había prohibido hacer eso, es decir, para que se entienda bien, había una orden judicial diciéndole a Mauricio Macri que no podía usar ese jardín para construir nada. ¿Pero qué vale una decisión judicial para alguien tan respetuoso de la justicia como Mauricio Macri? Lo mismo que le exportan ustedes o los pacientes del taller destruido. Absolutamente nada. Mauricio Macri mandó unas topadoras y la policía metropolitana. Gases, tiros, palazos repartidos equitativamente a quienes se interpusieron al avasallamiento, intentando impedir el robo del patrimonio nacional. El resultado final del blindaje judicial proporcionado por Martín Ocampo fue total. Unos meses después, y cuando todo se calmó, el Poder Judicial porteño excretó un fallo que dice: aun cuando los funcionarios estuvieran al tanto de los acontecimientos, ello no los vincula o compromete con los excesos de un efectivo policial en el operativo, al punto de considerarlos ejecutores de órdenes abusivas o aquiescentes con el comportamiento desviado de algún subalterno
como el que evidenciara el ya sujeto a proceso. El resultado final del asalto al Borda es que solo quedan procesados el comisionado de la Policía Metropolitana Martín Roth por delito de lesiones leves y 5 empleados del Borda por atentado y resistencia a la autoridad. Atentado y resistencia a la autoridad. Es decir, los empleados del Borda, baleados, bastoneados, que defendían un patrimonio nacional del avasallamiento de Macri, a quien un juez ya le había dicho que no podía tocar ese predio, son, para Ocampo, que según Macri debería ser alguien idóneo, responsable, respetable, no un procurador que sea amigo del presidente, sino un procurador que ayude a que se cumpla la ley, son más culpables, digo, que los funcionarios del gobierno macrista que mandaron balear indiscriminadamente. Cabe recordar esto: el día en que la Metropolitana baleó al personal médico, al personal de la limpieza del hospital, a vecinos, periodistas, uno terminó en cama, a legisladores, también baleó a los enfermos mentales del Borda. En una guerra, se considera un crimen abyecto disparar contra los enfermos. Esto no es así para el idóneo e imparcial fiscal del PRO, Martín Ocampo. El artículo 8 de la Convención de Ginebra dice que el autor que haya tenido la intención de dirigir un ataque contra tales edificios dedicados a la religión, las instrucciones, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales o los lugares en que se agrupan enfermos y heridos que no sean objetivos militares, es culpable. En la terrible, atroz e incestuosa guerra se considera un crimen atacar enfermos. En su declaración, Macri, declaración que evidentemente es mentirosa, se te caga de risa en la cara. Así que, por favor, no se olvide, vótenlo, por favor. Así yo me puedo también cagar de risa en sus caras cuando Macri haga algo parecido.